Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar trabajando el curso de física y donde vamos a tener un repaso de vectores. Entonces acá tenemos en un ejemplo donde dice que tenemos que hallar el vector resultante y el ángulo resultante, es decir, el BR y el ángulo R. Bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es un vector y un escalar. Se recuerdan, un escalar solo tiene magnitud, más no dirección ni sentido. Cuando nos referimos a un vector, el vector tiene una dirección, tiene una magnitud, dirección y sentido. Ok, entonces en este problema es poco más sencillo porque ya nos indican más o menos cómo están las fuerzas, para dónde van, el ángulo que hay entre ellos. Entonces no es tan complicado. Ok. Entonces aquí tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza A que es igual a 18.9 newtons y acá hay una fuerza B que es igual a 28.3 newtons y un ángulo entre ellos de 64 grados. Entonces acá el problema lo que me dice es que el ángulo 64 se tiene que dividir dentro de 2, es decir, acá yo voy a tener un ángulo de 32 grados. Y acá también voy a tener un ángulo de 32 grados. Eso es lo que me indica el problema. Ok, ya definimos eso. Ya sabemos más o menos cómo van a estar nuestros problemas y todo. Entonces ahora lo que necesitamos es establecer nuestras fórmulas. Ok, entonces nuestras fórmulas serán las siguientes. Entonces acá se recuerdan que tenemos, son vectores, nosotros tenemos que, y cuando hay dos vectores, nosotros queremos hallar el vector resultante, tenemos que descomponer los vectores en vector en X y en vector en Y. Entonces para ello ya hay fórmulas establecidas, eso ya lo estuvimos trabajando. Entonces acá vamos a anotar nuestras fórmulas, donde tenemos que el vector en X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. El vector en Y va a ser igual a el vector por el seno del ángulo. Entonces, donde tendríamos vector resultante es igual a raíz cuadrada de el vector X total al cuadrado más vector Y total al cuadrado. Recuerdan que el vector Y total es la suma de todos los vectores en y Bx total todos los vectores en X sumados. ¿Ok? Eso es. Ahora, el ángulo. El ángulo se define como tangente del ángulo es igual a vector en Y total dividido vector en X total. Esas son las fórmulas que me interesan para poder trabajar este ejercicio. Y si se darán cuenta, la verdad es bastante sencillo, solo es cuestión de aplicar las fórmulas. Porque ya sabemos de que acá hay un desplazamiento en X, desplazamiento en Y, también acá un X en Y, solo que acá es Y negativo y Y positivo. Ok, eso es. Ahora, apliquemos nuestras fórmulas. Entonces ahora, al descomponer las fuerzas, entonces vamos a poner acá fuerzas de A, como del vector A. Yo sé que la fuerza A es igual a 18.9 newtons. Bueno, entonces yo tengo que descomponer esta fuerza. Recuerden que fuerza en AX va a ser igual a la fuerza A, la magnitud de la fuerza A por el coseno del ángulo. La fuerza A en Y va a ser igual a la magnitud de la fuerza A por seno del ángulo. Entonces ahora simplemente tenemos que sustituir. Fuerza A es igual a 18.9. Sustituimos acá 18.9. Ahora viene lo interesante, que es qué ángulo voy a estar usando. Recuerden, si yo trazo acá mi plano cartesiano, el ángulo que tengo que usar va a ser el que parte desde el eje X positivo. Entonces, si yo tengo acá el vector FA, el ángulo va a ser de 32.
en base a esta figura. Entonces desde este punto, porque ya estamos estableciendo que acá va a ser mi marco de referencia, acá voy a trazar mi plano cartesiano. Entonces acá está ese punto que acabo de trazar. Entonces de acá este ángulo es de 32, ¿ok? Entonces acá sustituyo ángulo de 32 grados. Recuerden, en su calculadora tiene que estar, si estamos trabajando con grados, debe de ser de radianes. Si estamos trabajando con radianes, debe de estar programado con radianes, ¿ok? Entonces ahora vamos a hallar los valores. Entonces acá sería igual a, vamos con la calculadora, 18.9 por coseno de 32, acá sería igual a 16.02 newtons. Ahora en X sería igual a 18.9 por seno de 32 es igual a 10.01 newtons, ¿ok? Entonces ahora ya descompuse las dos fuerzas, la primera fuerza FA, acá ya lo descompuse, FAY también lo descompuse y acá tengo ya los resultados. Ahora trabajemos con la fuerza B. ¿Ok? Entonces la fuerza B, sé que fuerza B es igual a 28.3 newtons, ¿ok? Ahora, nuevamente acá tengo que hallar fuerza B en X, fuerza B en Y. Acá sería la fuerza B, la magnitud de la fuerza por coseno del ángulo. Acá la magnitud de la fuerza B por seno del ángulo. Sustituimos acá sería 28.3, acá 28.3, acá sería coseno, abrimos paréntesis, acá sería seno, abrimos paréntesis. Ahora, ¿qué pasa con este ángulo? Bueno, vamos a trazar nuevamente nuestro plano cartesiano. La fuerza que estoy analizando se encuentra acá. Me dicen que desde este eje para acá hay 32 grados. Pero se recuerdan, yo tengo que partir de esta línea del eje X positivo, pero tengo que ir en contra de las agujas de reloj, algo que no mencioné acá. Yo tengo que ir en contra de las agujas de reloj y ese va a ser el ángulo que tengo que usar. Si se dan cuenta acá, yo me fui en contra de las agujas de reloj. ¿Cuál era el ángulo acá? 32. En cambio acá, este vector FB se encuentra en el cuarto cuadrante. Entonces yo parto desde el eje X positivo, voy en contra de las agujas de reloj hasta llegar al vector. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? Bueno, se recuerdan que desde acá para acá es una vuelta completa. ¿Cuánto tengo acá? 32. Entonces lo que tengo que hacer, el ángulo va a ser igual a 360 grados menos 32 grados, donde ángulo va a ser igual a, vamos con la calculadora, 360 menos 32 va a ser igual a 328 grados. ¿Okay? Entonces acá sustituimos 328 grados, 328 grados. Entonces acá al trabajarlo de esta forma, pues ya voy a obtener mis valores con los signos correspondientes, con los que son los que en realidad necesito, o con los cuales se está trabajando. Acá tendría 28.3 por coseno de 328 me va a dar 24 newtons. Ahora hallo la fuerza en Y, que sería seno, y acá sería menos 15 newtons. Si se dan cuenta, acá lo que pasa es que obtengo un signo positivo y uno negativo. Pero ¿tiene lógica? Sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque la fuerza B en X se mueve del lado positivo. La fuerza B en Y se mueve hacia abajo, entonces del lado negativo. Entonces sí tiene lógica los signos. Ahora, al tener estos, ahora yo tengo que hallar la fuerza. Ahora yo necesito hallar lo que es la fuerza, la suma de los vectores en X, en Y, los que acabo de hallar. Entonces ahora vamos a hallar el vector X total y el vector Y total. Entonces el vector X total va a ser igual a FAX más FBX.
X. Solo estoy sumando todos los que tienen X y voy a sumar también todos los que tienen Y más FBY. Entonces ahora sumemos. Ya tengo los datos acá. Acá tenía que era FAX es igual a 16.02 más acá FB sería 24. Esto es igual a FAY es igual a 10.01 newtons más acá FBY es igual a menos 15 newtons. Acá, si se dan cuenta, con el signo negativo lo pongo en paréntesis porque hay que multiplicar estos signos. Entonces ahora sumamos 16.02 más 24 me va a dar 40.02 newtons. Ahora acá en BY total va a ser igual a menos 10.01 menos 15 va a ser igual a menos 4.99 que aproxima a 5 newtons. Ok, menos 5, acá es menos 5, vamos a omitir acá, es igual a menos 5 newtons. Ok, entonces estas serían mis dos respuestas que me interesan acá. Miren, ahora para hallar el vector resultante yo tengo que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Si se están dando cuenta, primero descomponemos las fuerzas, sumamos las fuerzas según X, si sean X o Y, y a partir de eso a partir de ello hallamos nuestro vector resultante y el ángulo resultante. Ahora vamos a hallar nuestro vector resultante. Entonces ahora, hallando el vector resultante, BR es igual a raíz cuadrada de BX total al cuadrado más BY total al cuadrado. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de ¿quién? Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 40.02 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, lo vamos a resolver con la calculadora. Le damos 40.02 al cuadrado más 5 por 5, 25, me da 1626.6004. Le vamos a sacar raíz cuadrada de ello. Es cuadrada de 1626.6004. Me va a dar, el vector resultante va a ser igual a 40.33 newtons. Entonces el vector resultante es igual a 40.33 newtons. Ok, entonces ahora ya tengo mi vector resultante. Ahora, ¿qué pasa con el ángulo? Bueno, ahora necesitamos hallar lo que es el ángulo. Ahora hallemos nuestro ángulo. El ángulo, pues, nuevamente va a ser simplemente un despeje. Tenemos que sustituir nuestros valores que tengamos ahí. Como ya tenemos la fórmula, vamos a usar otra hojita. Acá vamos a ponerlo por acá. Entonces ahora, el ángulo resultante el ángulo resultante, que es igual a tangente de teta es igual a bx total dividido by total dividido bx total. Entonces si despejamos para el ángulo, acá tendría ángulo es igual a tangente inverso de by total dividido bx total. Entonces ángulo es igual a tangente inverso de, nos había dado by total, nos había dado menos 5 dividido dentro de bx total, me había dado 40.02. Entonces ahora el ángulo va a ser igual a, ahora al evaluarlo en la calculadora obtengo el resultado de menos 7.1 grados. ¿Okay? Y esos serían mis dos resultados, el vector resultante y el ángulo resultante, el cual me pedían calcular. Entonces veamos acá, hagamos una pequeña retroalimentación.
Vamos a ubicar esto por acá. Entonces primero nuestras fórmulas, descomponemos cada una de las fuerzas, fuerza A en FAX, FAY, FB lo descomponemos en FBX, en FBY, sumamos el BX total, BX total es igual a FAX más FBX, es decir, todos los que tienen X, todas las fuerzas en Y las sumamos. Luego ahí sí ya calculamos el vector resultante. Luego a partir del vector resultante ya calculamos el ángulo. Entonces acá tangente de teta es igual a BY total dividido BX total. Los resultados que obtuvimos acá se usan acá. Y donde obtengo el ángulo de menos 7.1. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con otro ejercicio y espero que haya quedado más claro este ejemplo, ¿ok? Nos vemos en una próxima, bye bye. Antes de irme, vamos a estar viendo, vamos a usar un programa que se llama PET para demostrar cómo es el comportamiento y demostrarlo gráficamente por medio de una computadora, que nuestros resultados son correctos. Y ahora vamos a estar graficando nuestra fuerza para que ya tengamos una idea más clara de qué es lo que estamos haciendo. Okay, vamos a ver nuestro ejercicio que teníamos hace un momento. Estábamos trabajando lo de los vectores. Okay, entonces vamos a ver. Esto es la representación de lo que teníamos hace un momento. Acá se recuerdan que tenía una fuerza de 18.9, acá de 28.3, un ángulo de 60. Acá me dice que es 32, que es a partir del eje X hacia arriba. Acá me dice que es un ángulo de menos 32 que parte desde este eje X para abajo. Entonces al final suma un total de 64 grados entre las dos fuerzas. Y el vector resultante es igual a 40.3, justo el resultado, varía un poco creo. Y el ángulo es de menos 7.1. SX, este SX es el desplazamiento en X. ¿Cuánto nos había dado? Nos había dado 40.1.2 aproximadamente. El desplazamiento en Y era menos 5. Si nos damos cuenta, sí cuadra. Nosotros podemos desplazar esto, miren. Vamos a desplazarlo un poquito para ir comprobando nuestras respuestas. Acá vamos a tratar de ver nuestras dos fuerzas. Si se dan cuenta, vamos a mover esto porque al final si lo ubicamos en cualquier punto nuestras fuerzas no pasa nada. Al final vamos a poder obtener el mismo resultado, solo que al hacer esto podemos visualizar nuestras respuestas. Vamos a mover lo que está en azul es nuestro vector resultante. Vamos a moverlo por acá. Ok, si se dan cuenta, la fuerza A tenía 10 y 16, justo cuadra con nuestros resultados. Acá 24, menos 15 cuadra con nuestros resultados. También acá nuestro vector resultante, que es el azul fuerte, tengo 40 y tengo menos 5 y cuadra. Entonces el ángulo era de menos 7.1. Cuando es signo negativo, parte del eje X positivo hacia abajo. Entonces si se dan cuenta, yo muevo esto, lo ubico en el origen. Vamos a ubicarlo en el origen. Estamos. Movemos este otro. Estamos. Movemos este otro. Y de esa forma ya tenemos nuestros vectores. Este sería nuestro vector resultante, el vector A y el vector B. Y de esta forma queda nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es bastante bonito esta aplicación. Si pudieran usarlo, pues se llama PET. El único inconveniente es que acá no puedo ingresar muy bien los valores. Acá y acá es un poco complicadito, pero en realidad ejemplifica bastante bien lo que es nuestros vectores al momento de graficarlos y corroborar nuestros resultados. ¿Ok? Entonces espero les haya servido más o menos para entender cómo queda toda la gráfica y nos vemos en una próxima. Bye bye.